Público, qué complicado hacer estos vídeos. Nos quedamos en que yo les iba a hablar acerca de Patria y Vida, aquella etapa. Resulta bueno que, claro, que unos meses antes había salido la canción aquella de A que no tienes argumento para callarme la boca. Y bueno, pues había hecho pues algunos contactos, tema político y cosas así que se habían acercado. Y bueno, pues algunos activistas cubanos también se me habían acercado, algunos, dos, tres, como mucho. Y en eso sale la canción de Patria y Vida. La verdad es que en cuanto salió la canción que yo vi, todo lo que esa canción trajo consigo, yo me puse muy contento básicamente porque esa canción era la prueba de que yo cuando había tomado hace muchísimos años antes la decisión de empezar la guitarra porque había entendido que el cubano se, se comunica a través de la música y realmente para motivar al cubano necesitas música. Y yo claramente al ver todo aquello pues estaba encantado. Y la otra cosa, que más importante aún, es que yo descubrí que por internet no había medios de que el gobierno cubano o de que Canel pudiera hacernos frente. Hasta el punto de que recuerdo que en aquel tiempo hubieron una serie de canciones que salieron de la mano del gobierno cubano para contrarrestar, ¿no?, todo aquello que estaba causando Patria y Vida. Y aún así no había manera de evitar que los números y que las visualizaciones y los likes, pues oye, evidenciaran la realidad. De hecho yo estuve buscando, creo, hace unos días, y Patria y Vida tenía cerca de 12 millones de visualizaciones y las otras canciones, entre todas, creo que no llegaban a los 2 millones, entre todas las canciones del gobierno cubano. Así que imagínate tú el alcance y la potencia que tenemos por internet. Dado lo cual, claro, yo pues, como todos los cubanos en aquellos días, estaba todo revolucionado y ni yo ni ningún cubano pues habíamos visto pues aquello, jamás. Con lo cual estábamos todos eufóricos. Yo recuerdo que aquí en Madrid, en Sol y en la embajada, pues todos los días había manifestaciones y había protestas y todos los cubanos unidos y daba igual, ¿sabes? Da igual el pensamiento que tuviera cada uno, el general era, oye, esto va a cambiar, esto tiene que cambiar y para adelante ya veremos, ya nos buscamos la vida. ¿Os acordáis que hace unos momenticos atrás os dije que había conocido 2 o 3 líderes cubanos? Bien. Pues en aquel momento empezaron a salir líderes, pero a florecer como si fuera primavera aquello. Y junto con los líderes, pues claramente, no pasó mucho tiempo, empezaron a aparecer los diferentes partidos políticos. Y ya para aquel entonces mi pensamiento era, esto se jodió. Porque ya realmente no pasaba de ser el pensamiento del cubano, sino que era un pensamiento que, bueno, al menos aquí en España, ya empezaba a verse dividido por los diferentes intereses de los diferentes partidos. Con el tiempo, claramente, me di cuenta que tenía razón, pero en aquel momento, aún con todo, yo me dije, oye, mira, sácate eso de la cabeza, eres un negativo, eres un cascarrabia, 20.000 cosas, y coño, no tienes que estar de mal pensado, ¿no? Que hay gente, pues, que tiene, pues, buenas intenciones. Y seguramente, pues, oye, hay gente preparada que se dará cuenta de la situación y pues sabrán tomar el timón y llevarlo bien. Pero, como precavido al fin, también tomé la decisión de, oye, voy a ponerme el chip de escuchar, observar y callar. Cantar, cantaré mucho. Y hablar, voy a hablar muchísimo. Ahora, decir, me voy a limitar bastante para ver qué pasa. Observé. Primera cosa que observé, recuerdo aquellos días, fue que había mucha sed de cámara. De hecho, me acuerdo que al inicio hasta me hacía gracia, ¿no?, ver cómo se iban empujando los unos a los otros para estar ahí arriba en la tribuna y destacar, y la foto y la imagen y posar. Y todo eso pues ya me empezó a parecer un poquitico menos divertido cuando, te digo, producto de todo esto, de tanto ego y de ciertos partidos que iban cada uno pues a su interés, todo aquello se empezó a dividir. Todo aquello que había nacido de Patria y Vida se empezó a dividir y se empezó a fragmentar. Apareció la palabra caudillismo. Fíjate que es una palabra que yo realmente nunca había tenido la necesidad de usarla, pero en aquel momento era la palabra justa, exacta y necesaria para describir lo que yo tenía pues delante de mis ojos.
Lo que empezó siendo un todos, lo que te digo, no importa nuestras diferencias, vamos a unirnos en lo común, se fue convirtiendo poquito a poquito en una competencia en la que al final lo único gente que se consiguió fue que los cubanos que estaban ahí vieran y sintieran de que todo eso se estaba quedando en chisme, en un brete, y que nadie, ninguno de los que estábamos ahí, estábamos para comer bola, de los 4 o 5 querían hacer que era básicamente posar y sacar rédito personal o político, interés. Básicamente, estos líderes han banalizado toda la situación cubana. Y esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa que viene de muchísimos años atrás. La han convertido en una herramienta política que básicamente pues tiene fecha de caducidad cada 4 o 5 años cuando se hacen las elecciones en cada país. Esto es un pensamiento que yo sigo teniendo, ¿sabes? No es una cuestión que yo pensé en aquel tiempo, yo lo sigo teniendo. Y claro, consecuentemente yo me dediqué pues, a observar y a escuchar todo lo que estos próceres, ¿no? y líderes cubanos, estos pensadores, estos comunicadores y estos opinólogos, que es una palabra que me gusta a mí mucho. Y estos opinólogos, pues claro, lo que decían, yo he acudido a reuniones, me he reunido con asesores, con activistas de todos los partidos políticos de la derecha, y es que ya la conozco ya, y del centro. Y me he reunido yo con dirigentes, me he puesto al corriente de todos los asuntos que tienen que muchos de ustedes ni siquiera conocen. Yo inclusive les he transmitido, pues oye, ayuda, inquietudes, proyectos, no como músicos, sino pues te digo, como cosas que se me dan mejor que la música. He estado básicamente dedicándome a asesorar en lo que he podido y a conocer, pues oye, lo que pasa, los intereses, lo que pasa, lo que ocurre. ¿Por qué? Entonces, pues nada, después yo de ello, tanto tiempo, tantos años, pues escuchando lo que tenían que decir, escuchando pues a detalle, básicamente, cada una de sus propuestas, de sus proyectos, y esperando con mucha paciencia el resultado de su labor, pues me atrevo a decir, llámame loco, pero yo me atrevo a decir que ese fruto nunca va a llegar, básicamente por un pensamiento. Si alguien tiene la cura del cáncer, ¿para qué dártela? Si durante 20 años te puedes sacar y te puedes desfalcar todo el dinero que quieras con medicamentos pues, paliativos. Es cuestión de negocio. Entonces, pues claro, al final de todo, yo concluí que las altas esferas, con algunas excepciones, en mi opinión, están podridas. Por no decir que al completo. No me gusta, o sea, yo no me gusta, el 100% no es un número que me guste. 99,9 sí, pero el 100% la perfección no existe. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo yo, en mi opinión personal claramente, ¿no? Y en mis vivencias, y en mi apreciación, que el ego, que la hipocresía, que la falsa moral, que el dinero, que las influencias y que los trapicheos están a la orden del día y están muy por encima de los intereses de la mayoría. Yo no tengo las palabras adecuadas para describirles la magnitud de la fiesta de disfraces donde estamos metidos y de la calidad de muchísimos de sus actores. Entonces, pues, todo esto me cabreó muchísimo, me enojó muchísimo, de hecho me sigue cabreando y me sigue enojando, tanto de un lado como del otro. Me enoja ver el hecho que sí que conocía a muchísimos cubanos, que vi a muchos cubanos, que yo sé que los cubanos sí que quieren apoyar, y no 2, ni 30, ni 40, sino que todos realmente quieren apoyar, pero que esos mismos cubanos son los que después, claro, se van decepcionados cuando ven lo que está pasando y ven que todo esto se está convirtiendo en una, ¿cómo es que le dicen? Red clientelar. Se convierte en una red clientelar. Y que todo, como decía, es puro caudillismo y es puro negocio. Yo me siento identificado y los entiendo cuando esta situación, claro, se ha dado durante 70 años y va una decepción tras otra decepción, tras otra decepción, tras otra decepción, porque todos estos líderes y todos estos caudillos, una de dos, o son unos ineptos absolutos y total, aunque tienen la mejor de las intenciones,
o no tienen buenas intenciones y sí que son unos listos y están alargando esto porque te digo, es mucho más rentable darte un medicamento paliativo que darte pues la solución a tu enfermedad. Mi opinión hasta el día de hoy no ha cambiado, puede que en el futuro cambie, pero yo hablo basado en mi experiencia y basado en lo que conozco, basado en lo que vi. El resto de la historia ya básicamente pues la conocéis, ¿no? El resto de cómo llegué a Speak Ops, etc. Les dije que había una serie de datos personales y de opiniones personales que yo no quería pues revelar hasta el final de la presentación, porque era muy importante para mí, entiendo, que es importante que conocierais y que pudierais caminar conmigo el camino que yo tuve que recorrer hasta llegar aquí. Y el paisaje que yo tuve que ver hasta llegar aquí, durante todo este trayecto, quiero decir. Yo calculo que sí, que nos quedarán unos 2 vídeos más para acabar la presentación. Y haremos una serie de reflexiones, pues al final de la misma. Uno del metro, el proyecto Uno del metro ya llega a su fin. Al menos el proyecto, el Uno del metro, ese que ustedes conocéis, realmente llega a su fin. Yo ya he cumplido, como decía al inicio, lo que me proponía. Y ahora, bueno, pues se viene una nueva etapa. Yo claramente, el que aprende a tocar un instrumento, aunque sean las castañuelas, ya nunca volverá a dejar de tocar un instrumento. Sin embargo, como yo les digo, yo no soy músico. Y aunque es un placer para mí pues compartir pues mis canciones con ustedes y echarnos una risa, pues ya toca otra etapa del proyecto. Con lo cual estos 2 últimos videos técnicamente serían el final del proyecto Uno del metro y sería de cierta forma el comienzo del proyecto Speak Ops. Aunque os digo, Uno del metro continuará apoyando al proyecto. Proyecto. Público, ya me cayó la boca, lo siento muchísimo, yo sé que no tengo un vocabulario extenso y sé que la dicción se me da bastante mal, de hecho soy medio tartamudo. Pero bueno, creo que le intento que sea amena esta presentación, por eso la voy dividiendo. Y que la chicha pues quede para el final, que te digo que es el fondo de la madriguera. Pásensela guay. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Vean Pocatel y cómprenle libros a los chamaquitos y a las chamaquitas de la casa. Eso es otra cosa que siempre digo de vez en cuando, pero ustedes están con la tontería de las consolas y los videojuegos y las tablets y los teléfonos. Y un par de libros de papel nunca vienen mal. Reciclados. Así no talamos tanta selva. Chao gente, pásenla guay.